Bien, vamos al Salmo 23, vamos a seguir con nuestro estudio del Salmo 23. Vamos al versículo 4 el día de hoy. Sería bueno aprendernos este salmo si no se lo saben. Ok, dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Muy bien, pues hoy nos vamos a enfocar en el versículo 4, donde Dios y David nos están diciendo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Que será estos valles de sombra de muerte. Y después vamos a hablar de la vara y del cayado que le infunden aliento a la oveja. Y bueno, pues este versículo trae un cambio en la estructura del Salmo. Habíamos platicado que los primeros versículos David ha estado platicando con nosotros de su experiencia, y en este momento él se voltea con el pastor, se voltea con Dios y empieza a platicar con él. Y en la primera parte del estudio, lo que hemos visto hasta el día de hoy es que Dios ha preparado muchas cosas para sus hijos, muchas cosas para las personas que han creído en él. Y les ha dicho que nada les faltará, que nos va a llevar a lugares de delicados pastos, a las aguas de reposo. Ha prometido confortar nuestra alma, platicábamos el domingo pasado, y guiarnos por sus caminos. Él quiere hacernos entender el camino por el que debemos de andar. Y bueno, pues este ha sido un diálogo de dos ovejas. David ha abierto su corazón a nosotros y nos ha platicado la experiencia que él ha tenido al lado de Dios en sus años como creyente. Y ahora él empieza a compartir con el pastor. Y la verdad es que es muy padre poder compartir con otras personas lo que Dios ha hecho. Cuando tú tienes una oportunidad de hablar de lo que era tu vida sin Dios, de cómo Dios empezó a cambiar algunas cosas, pues la verdad es muy padre el poder compartir esto. Pero es increíble poder voltear a Dios y platicar con Él. Y poderle agradecer lo que Él ha hecho por ti, agradecer lo que es ahora tu vida, la esperanza que ahora tienes, y tantas cosas que Dios ha hecho por ti. Y el propósito de este salmo en general es que tú examines tu relación con Dios, y que todo esto que nosotros vayamos aprendiendo nos acerque más a aquella persona que ha decidido guiar nuestras vidas. Y el día de hoy es tiempo de platicar con Dios. Hoy vamos a platicar con Dios, y no hay nada más hermoso que poder ver a un creyente satisfecho agradeciéndole a Dios, con un corazón lleno de gratitud. La verdad es que este es el corazón que todos nosotros deberíamos de tener, un corazón lleno de gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Esto es lo que estamos aprendiendo de David, y es una invitación para que tú hagas lo mismo. Una de las sendas de justicia que vimos la semana pasada era dar gracias por todo, ¿se acuerdan? Y esto es algo que David el día de hoy está haciendo, a platicar con Dios con un corazón lleno de gratitud hacia Él, y reconociendo algo que es muy importante, que lo mejor siempre está en el futuro para nosotros. Lo mejor siempre viene adelante. Regularmente nosotros recordamos lo que hemos vivido antes, y te acuerdas cuando fuimos, y cuando los niños eran chiquitos, y cuando conseguimos no sé, nuestra casa, etc. Y en muchas ocasiones nosotros estamos añorando lo que ya pasó, recordándolo con un corazón lleno, sin reconocer que al lado de Dios lo mejor siempre está adelante. Y esto va a ser de mucha motivación para nosotros. Lo mejor está adelante en tu vida. Sí hay futuro para nosotros. Hay un futuro increíble. Bueno, vamos a meternos ahora sí en nuestro pasaje y vamos a platicar de los valles. Hoy Dios nos está hablando de un valle de sombra de muerte. ¿Y qué son los valles? Hay que recordar que todo lo que hemos visto en los salmos y lo que regularmente vemos los domingos es que hay mucha simbología en la Biblia.
Dios empieza a hablar de algunos aspectos, pero tienen un significado real para nosotros. Y los valles definitivamente no son la excepción. Los valles tienen un significado para nosotros. Y los valles son aquellos lugares en los que Dios nos detiene un poco para poder trabajar en nuestras vidas. En otras palabras, son aquellas circunstancias que se salen de lo cotidiano, que tú tienes que vivir y algo te pasa, bueno o malo, como sea, pero es algo en donde Dios quiere detenerte un poquito para poder trabajar en tu vida. Y estos valles son la puerta para mayores bendiciones. Tú tienes que pasar por los valles para llegar a los lugares altos. Los que hemos ido alguna vez a las montañas, probablemente todos, llegas y ves así la montaña así a lo lejos y ves valles, ¿no? O sea, si tú quieres llegar hasta la cima, pues tienes que ir pasando, tienes que ir subiendo poco a poquito, ¿no? Y los valles son la puerta para los lugares más altos que Dios ha preparado para nosotros. Tú tienes que pasar por ahí. Hay algunos valles que son muy buenos, con mucha agua, sin mucha complicación. Hay valles de sombra de muerte, como David aquí nos está explicando. Hay de todo. Dios prepara muchas circunstancias para irnos llevando cada vez más alto en nuestra relación con Él. El día de hoy ya salimos del redil. Empezamos la plática entre dos ovejas en el redil, probablemente en el invierno, en donde una le está diciendo: oye, ¿qué crees que me pasó? Dios es mi pastor y estas son las características de mi relación con Él, ¿no? Y de repente vemos en este momento, ya estamos en el campo, ya salimos y estamos entrando a los valles. Y Dios dice que Él va a estar con nosotros en cada circunstancia de nuestra vida, aún en la peor. Ahorita vamos a entrar en ese detalle. Pero Dios se ha comprometido a que siempre va a estar con nosotros. Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí, son palabras de Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo se comprometió a estar con cada persona que le acepte en su vida. Y las ovejas, bueno, pues ellas van avanzando poco a poquito. Cuando llega la primavera, platicábamos, empiezan a avanzar a estos lugares lejanos. Ellos empiezan a beneficiar muchísimo de los pastos que han sido regados por la nieve de invierno. Ya se derritió, hay mucha vegetación, hay mucho lugar verde, y ellos van a los valles. Y aquí tú ves cómo David está hablando en un lenguaje pues muy íntimo con el pastor, muy personal, ¿no? Y él está, o sea, checa la forma como David lo escribe. Imagínate un creyente hablando con Dios, diciéndole: Dios, yo sé que aunque esté en el peor lugar en mi vida, yo sé que tú vas a estar conmigo. O sea, tú ves la confianza que David tiene con su pastor. Tú ves cómo él se refiere de una manera muy especial a su relación íntima con Dios. Y bueno, pues en estos meses de viaje, cuando los pastores llevan a sus ovejas por estos valles, ellos tienen que conocer estos lugares. Ellos, no habría ningún pastor que se aventurara a ir a un lugar totalmente desconocido, arriesgando a las ovejas a quién sabe qué. El pastor siempre va antes, y eso ya me estoy adelantando un poquito al próximo domingo, cuando David dice que Dios adereza mesa delante de él en presencia de sus angustiadores, se refiere a esto. El pastor va y empieza a preparar el terreno. Él va antes por los terrenos para no exponer a sus ovejas a nada que les pueda hacer daño. Y Dios es igual con nosotros. Él, siempre que te lleva a algún lugar, es muy cuidadoso de que su objetivo se cumpla a través de lo que Él te está mandando. David, en su experiencia personal, él conocía todos los peligros a los que estaban expuestas las ovejas, porque él era un pastor de ovejas. Y él veía los ríos desbordados, las avalanchas, las rocas que se deslizaban. Él podía detectar las tormentas de granizo, los animales que estaban listos para atacar a sus ovejas. Y todo esto se encuentra en la mente de David mientras Dios le inspira estas palabras, porque Dios le dictaba y él escribía. O sea, realmente todos los creyentes que escribieron la Biblia
ellos estaban viendo la experiencia, ellos habían vivido cosas que les permitían entender lo que estaban escribiendo. Sin embargo, Dios era el que les dictaba. Dios decía exactamente qué era. Él ponía en su mente, ponía en su corazón, o de alguna forma les hacía ver qué era lo que Él quería que ellos escribieran. Y en este momento David tiene toda la experiencia de ser un pastor, pero al mismo tiempo Dios está usando toda esa experiencia para escribir estas líneas que estamos estudiando. Y dice David, con toda esta experiencia y con esa relación que tiene con Dios, él dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David tenía la certidumbre que a nosotros muchas veces nos hace falta, la certidumbre de que Dios siempre está con nosotros. Ponte a pensar, hay veces que tú dices: parece que Dios no está aquí conmigo, parece que Dios no me está escuchando, parece que se salió de control esta circunstancia. Y David no pensaba de esa forma. Él decía: tú siempre vas a estar conmigo. Yo recuerdo Jesús, decía David, bueno, todavía no venía Jesús, pero él sabía que iba a venir un Mesías un día. Decía: yo sé que tú vas a venir y que vas a caminar por esta tierra no solamente para salvarme, no solamente para pagar la deuda que yo tengo, sino también para conocer el camino por el que vas a llevar a cada persona. Jesucristo vino a caminar por esos valles. Él vino a experimentar todo, absolutamente todo lo que tú y yo experimentamos. Dice el libro de Hebreos: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús sabe, Él lo vivió en carne propia, Él lo experimentó, y Él, a través de esto que estamos leyendo, quiere que nosotros experimentemos una enorme seguridad en Dios, una enorme seguridad que nos pueda hacer descansar completamente, ¿no? Por eso Dios nos mete a los valles, porque son los tiempos en los cuales tú y yo aprendemos a confiar en Él. Y quiero repetir esto: los lugares altos se alcanzan solamente pasando por los valles. Y a veces los valles no nos gustan, a veces los valles son duros para nosotros, a veces traen incertidumbre, traen temor, pero cuando Dios puede hacer su trabajo en esos tiempos en nosotros, va a llegar un momento en donde tú le vas a decir: Dios, gracias porque me fue como en feria, gracias porque me metiste en esa bronca durísima. En ese momento yo no entendía, pero hoy ya sé lo que tú produjiste en mí, ya sé que era para mi bien. Ahora entiendo el propósito de esos valles que a veces no son tan agradables para mí. Y bueno, tenemos que hablar de estos valles porque recordemos que hay muchas doctrinas en donde te pueden decir: ¿sabes qué? Con Dios, no, hombre, todo es color de rosa, todo te va a salir bien, no va a haber ningún problema. Y esta no es la verdad. David nos está hablando de un valle de sombra de muerte, un valle difícil, una circunstancia complicada. Y tenemos que hablar de ellos porque hay mucha gente que se ha quedado trabada en los valles, que decidieron ya no seguir al objetivo, ya no seguir ascendiendo. Yo conozco muchos amigos que a lo largo de mi vida como creyente, tú ves que salieron del redil padrísimo y empezaron a caminar hacia los valles, y de repente pasó algo en sus vidas que se trabaron ahí y se enojaron con Dios, o no entendieron, o no quisieron seguir, o hubo algún enemigo que llegó ahí en el campo y que les robó la relación con el pastor. Y finalmente ahí se quedaron, y la verdad es muy triste ver gente que preguntas: oye, fulanito, no, pues quién sabe, ya no está. Hay muchos creyentes que se quedan en el camino, muchos creyentes que al experimentar este tipo de circunstancias dicen: yo ya no sigo adelante, ya no quiero seguir caminando con la guía del pastor. Y bueno, pues como yo les comento, hay valles que son complicados, y aquí Dios nos pone un extremo, el peor valle por el que podemos pasar. David se refiere a él como el valle de sombra de muerte, este lugar que es la antesala de nuestro encuentro con Dios. Y aquí entenderemos que el final de esta experiencia que se llama vida está por terminar, está por llegar.
Estamos a punto de terminar con nuestra vida y nos va a trasladar a una vida perfecta, aquella vida que todos aquí estamos anhelando. Y si Dios promete su presencia en el peor evento en tu vida, ¿cómo no va a prometer su presencia en cualquier otro evento? O sea, realmente Dios se ha comprometido a estar ahí siempre, en las cosas pequeñitas y en las cosas grandes. Siempre la presencia del pastor va a estar ahí, y es lo que en este momento David nos está diciendo. Y pues aquí también entendemos que la muerte ha dejado de ser nuestro gran enemigo para convertirse tan solo en una puerta de nuestro encuentro con Dios. Y tú sabes algo, esto le da un sentido muy profundo a nuestra vida. El entender que la muerte, aquel evento al que todos le tememos y todos vamos para allá. No hay nadie, te puede librar de muchas cosas, pero de la muerte nadie nos podemos librar. Bueno, a menos que el Señor regrese por su iglesia. Hemos comentado en otras ocasiones, un día Cristo va a regresar por nosotros y nos va a llevar, no sabemos cuándo, no sabemos la fecha, pero por lo pronto todos vamos para la muerte. No, nadie nos libramos. Y tú te das cuenta de que si tú estás con Dios, la muerte ya no es ese evento así espantoso que dices, ¡ay, qué miedo! ¿No? Al contrario, es un evento que nadie esperamos, nadie nos queremos morir, por supuesto, pero la verdad es que es un evento que va a ser una puerta para una vida perfecta. Entonces la presencia del pastor en tu vida te debe quitar ese temor, y tú tienes que entender que lo que Dios está mandando el día de hoy, pues vamos a aterrizar todo esto y aplícalo a las circunstancias que tú estás viviendo hoy. De alguna forma, yo sé que todos estamos en valles. Ahorita Dios está mandando cosas a nuestra vida, estamos en valles y tenemos que tener la certeza de que tienen un propósito, el propósito de llevarnos a lugares más altos. Eso tiene que cambiar nuestro panorama y nuestra percepción de las cosas. Y sabes, otra cosa que Dios dice en su palabra es que las pruebas no son para siempre. Como que nos encerramos así en la bronca que traemos y no le vemos fin. Las pruebas van a terminar, tienen un término y también tienen un propósito. Hay que enfocarnos en eso, enfocarnos en que un día vamos a estar platicando de esto que estamos viviendo el día de hoy como un evento pasado, como algo que ya no está. Entonces, en vez de concentrarnos en la situación, concentrarnos en que realmente Dios pueda cumplir su propósito a través de lo que nos está mandando. Y como yo les decía, un día vas a agradecer por las pruebas. Un día vas a decirle, Dios, gracias por ese tiempo difícil que tú me mandaste. Y bueno, pues también otra de las cosas a mencionar en estos valles es que en los valles las ovejas encuentran mucha agua. Empiezan a caminar y como veíamos, las ovejas son lentas, no son muy ágiles y necesitan mucha agua. Y en los valles es donde encuentran todos esos ríos de agua cristalina, la nieve que se ha derretido y empiezan a formarse los ríos o la lluvia. Ahí pueden satisfacer la sed que ellas tienen. Y en los valles es en donde nosotros encontramos el agua viva que Dios nos da. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, decía Jesús. Tomen del agua que yo les voy a dar. Esta agua la encuentran las ovejas en abundancia en estos lugares. Y tú te das cuenta, al mismo tiempo que tú te metes en la prueba, también encuentras mucha bendición, la gracia de Dios, encuentras su apoyo y la palabra viva que puede llenarte en esas circunstancias. Entonces, es precioso caminar por un problema profundo y descubrir ahí mismo la refrescante presencia de Dios, dispuesto a ayudarnos. Y otra de las cosas también que tenemos que mencionar en los valles es que cuando Dios te mete en estas circunstancias, no solamente te mete para probarte y para conseguir algunos objetivos que Él se ha trazado, también te mete ahí porque va a haber algún día alguien que necesite ayuda y tú ya pasaste por ahí. Tú ya pasaste por esa situación y le vas a poder decir, oye, déjame platicarte mi experiencia.
yo viví lo mismo que tú, a mí me pasó lo mismo y fíjate lo que encontré a través de las enseñanzas de la Biblia, cómo Dios me ayudó, cómo Dios me sacó adelante y con qué objetivo se trazó Él al meterme en esa situación que tú hoy estás viviendo. Tú no te imaginas cuántas veces a mí me ha pasado esto, en donde llega alguien y me dice, oye, ¿qué crees que traigo esta bronca, que tengo esta situación? Y a mí Dios alguna vez me metió en algo similar o en lo mismo. Y la verdad es padrísimo decirle, oye, déjame platicarte mi experiencia. Déjame platicarte cómo a mí me pasó lo mismo y mira, vi la mano de Dios ayudándome ahí. Entonces Dios también a veces nos mete en circunstancias porque tiene planeado que algún día tú ayudes a alguien. Yo les comentaba la semana pasada que realmente es importante que Dios enseñe a otros a través de nuestra vida, que lo que tú vas aprendiendo y lo que tú vas entendiendo pues sea para beneficio de otros. Dios le enseña a la gente, Dios guía a la gente, pero tú y yo también. Tú y yo también estamos aquí para enseñar y para guiar a otras personas. Y estos valles tienen esa cualidad de prepararnos para poder enseñar a otros. Cuando tú ves personas que pasan por estos valles y que tú los ves así de repente en la bronca, ¿no? Y tú ves cómo salen adelante, la verdad es que es padrísimo, es un testimonio increíble, ¿no? Es un testimonio padre ver que Dios estuvo ahí con las demás personas y Dios quiere que esas victorias y esas bendiciones que otras personas alcanzaron sean también para ti. No te acostumbres a decir, oh, pues mira, fulanito está bien contento y se ve que está bien, se ve que ahí la lleva, pero pues yo no tanto, ¿no? O sea, realmente Dios también nos ha puesto en un grupo de personas para que al ver que ellos van avanzando y van prosperando en su vida espiritual, que sea también una cadenita que nos vaya jalando a nosotros y que tú digas, oye, yo también quiero. Acuérdense que la vida abundante es para todos. Dios no ha escogido a unos, así que sean los que más aprovechen y disfruten su vida al lado de Dios. Dios nos ha escogido absolutamente a todos. Y también, otro de los puntos que tenemos que mencionar en los valles es que tú, al ir avanzando en los valles, tú vas entregando tu corazón, vas tomando estas decisiones en donde, aterrizando todo esto, Dios, híjole, estoy pasando por un tiempo de dificultad, voy a confiar en ti, voy a poner mi esperanza en ti, ya voy a dejar de confiar en mis propios recursos y voy a poner esto en tus manos, voy a aprender a descansar, voy a tomar la decisión de descansar en ti. Entonces tú lo haces y empiezas a avanzar, empiezas a entregar tu corazón, y cuando tú entregas tu corazón, tú vas a poder empezar a servir a Dios, tú vas a poder empezar a hacer un trabajo con otras personas. Y te voy a decir algo, yo pienso que las personas que se conviertan en un futuro tienen todo el derecho de encontrar un corazón entregado como el que tú encontraste. Ninguno de nosotros estaríamos aquí si no fuera por gente fiel que se nos cruzó en el camino, gente que pudo ir avanzando, gente que no se quedó atorada, sino gente que dispuso su corazón para poder ir subiendo más arriba. Ellos tienen el mismo derecho que tú y yo tuvimos al empezar nuestra vida al lado de Dios. Y bueno, pues sigue platicando David y ya nos habló de los valles. Entendimos qué son estos valles. Qué padre que Dios nos mete en estas situaciones. O sea, qué padre entenderlo, porque sin Dios pues solamente estás arreglando tus problemas, ¿no? Y estás ahí caminando y como puedes y vas avanzando en la vida. Con Dios tú ya sabes que hay un propósito. Tú ya sabes que Dios tiene un plan para todas las cosas que te están pasando, aún para las cosas más pequeñitas. Dios tiene un propósito. Y David sigue este versículo diciendo: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dios, tú eres mi pastor, y pues el pastor tiene instrumentos, tiene herramientas para llevar a cabo su trabajo. Y sabes, Dios, para mí son muy importantes estos instrumentos que tú estás usando, ¿no? Y estos instrumentos me infunden aliento, me animan a seguir, me ayudan en mi vida.
Y vamos a hablar de estos dos instrumentos. En primer lugar, vamos a hablar de la vara. David habla de la vara y del cayado. Y bueno, pues aquí dice David, la vara que tú usas como tu instrumento, Dios, me sirve de aliento, me ayuda en este caminar por los valles rumbo a las altas montañas. Y la vara en los pastores sirve para muchas cosas. Tiene muchos usos la vara, su varita que traen los pastores. En primer lugar, es para establecer su autoridad y su control sobre las ovejas, ¿no? Tú ves, la vara es representada en la Biblia en muchas ocasiones. ¿Se acuerdan de Moisés con su vara, ¿no? Que Dios le decía, a ver, tú vas a llegar con Faraón, Moisés, y le vas a decir, ¿sabes qué? Dame chance de salir de aquí. Me voy a llevar a toda mi gente, nos vamos a salir porque Dios nos ha guiado. Y si Faraón no te cree, ¿qué vas a hacer, Moisés? ¿Se acuerdan qué hace Moisés? Tienes que aventar la vara y se va a convertir en una culebra. Y esa va a ser una señal de que yo te estoy guiando, una señal de poder y autoridad. Más adelante Moisés, cuando está en la playita del Mar Rojo, y dice, hijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Por atrás nos están persiguiendo los egipcios y está el mar aquí adentro, ¿qué vamos a hacer? Pégale con tu vara al piso. Señal de poder y de autoridad. Más adelante ya cruzaron el Mar Rojo y están en el desierto y se quedan sin agua. Y Moisés dice, Dios, ¿qué hago? No tenemos agua, 2 millones de personas me están reclamando que por qué los saqué de Egipto, ¿qué hago? Pues agarra tu vara y pégale a la roca y va a salir agua. Señal de poder y autoridad. ¿A qué se refiere la vara? ¿De qué está hablando David en este momento? Esas son las características de la palabra de Dios. David está hablando de la Biblia, de esa herramienta que Dios tiene, en donde manifiesta su poder y su autoridad. Cada enseñanza que tú ves en la Biblia manifiesta el poder y la autoridad de Dios. Constantemente leemos cuando los diferentes autores de la Biblia iban escribiendo, ellos decían, Dios dijo, y vino a mí palabra de Jehová. No lo digo yo, sino lo dice Dios. Así decía Pablo. Y tú ves siempre la autoridad de Dios a través de la palabra. Y sin duda también vemos su poder. La Biblia definitivamente es una extensión del brazo de Dios. Y sabes, nuestra vida requiere cada día un aliento real que nos ayude, que nos motive. Y ese aliento lo encontramos definitivamente en la palabra de Dios. Por eso es tan necesario leer la palabra, atesorarla, estudiarla, seguirla, porque ahí tú encuentras el aliento. Ahí tú encuentras el aliento para seguir adelante. Otra de las características de la vara de los pastores era que lo usaban para la disciplina. Lo que ellos hacían es que de repente la ovejita se iba descarriando. Ellos se agarraban y tenían así una habilidad buenísima, tienen una habilidad para aventar la vara y para hacer reaccionar a la oveja, ¿no? Para que regrese al camino. Todas aquellas ovejas que se andaban alejando, ovejas descarriadas, como dice Isaías, que se fueron por su propio camino y que de repente se empezaron a desviar para otro lado, con peligro de comer algo venenoso, de caer por un barranco, de caer en manos de un depredador. Y sabes, la Biblia, solamente la Biblia te puede guardar de pecar. La palabra de Dios es el instrumento que Dios usa para llegar a nuestro corazón, para que no te descarríes. Oye, ¿y se vale hacer esto? Oye, ¿y estará bien que vaya a este lugar o no? Lee la Biblia, ahí viene todo. A través de sus principios, Dios te puede ir guiando claramente. O sea, en la Biblia no hay ejemplos de todas las cosas que nos pueden pasar, por supuesto, ¿no? Pero hay principios que definitivamente te pueden guiar a saber qué está bien y qué está mal, qué debes de hacer y qué no debes de hacer, ¿no? Y es esta vara del pastor que nos la lanza y le dicen, Santiago, por allá no, vente más para acá, no, se vas a descarriar, estás en peligro. Entonces Dios definitivamente a través de la Biblia llega a nuestro corazón. Por eso a mí muchas veces me han preguntado, bueno, ¿y la Biblia
¿qué tiene de especial? O sea, ¿por qué leer tanto la Biblia? La Biblia es un libro que no hay otro como él. Es la palabra de Dios, es un libro que realmente da enseñanzas y da principios que llegan al corazón y que realmente pueden transformar nuestra vida y guiarnos por esta vida. Bueno, en tercer lugar, la vara los pastores la usan para examinar y contar a las ovejas. Dice el libro de Ezequiel 20, 37 y 38. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Los voy a hacer pasar bajo la vara, los voy a examinar y los voy a contar. La oveja es pasada bajo esta vara para ser observada, ¿no? Muchas veces con la lana, con el vellón que tienen las ovejas, pues no se pueden ver los defectos ocultos que ellos tienen, enfermedades, lastimadas, heridas, lo que sea. Entonces los pastores lo que hacen es que de vez en cuando agarran la vara y abren un poquito la lana, y con su mano van tocando, van revisando que la oveja esté bien. ¿Sabes para qué? Para ver los problemas ocultos. Las ovejas tienen problemas ocultos y es muy importante detectarlos a tiempo, antes de a lo mejor una enfermedad, a lo mejor una lastimada que tengan. Si no la detectan a tiempo, pues puede poner en peligro la vida de las ovejas. Nosotros somos las ovejas, muchachos. Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y más adelante en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Realmente Dios, a través de su palabra, puede trabajar por abajo de la superficie, se mete atrás de la fachada de nosotros, ¿no? Y empieza a trabajar en aspectos que a lo mejor a simple vista no son tan fáciles de detectar. Yo les platicaba la semana pasada acerca de la lana de las ovejas que las hacían abatirse, ¿se acuerdan? El exceso de lana, y que el pastor tenía que rasurarlas. Realmente la lana es un símbolo de nuestra vida egoísta, de nuestra vida cuando estamos viviendo por las cosas de este mundo. Y Dios tiene que meterse debajo de esto y hacer un trabajo profundo en nuestra voluntad, examinándonos. Así decía David: examíname, Dios, ayúdame a entender los errores ocultos que ni siquiera yo mismo puedo ver, que ni siquiera yo mismo puedo detectar. Y así en la Biblia, cuando tú vas leyendo la Escritura, vas entendiendo algunos aspectos que te van examinando y que te hacen entender las áreas que no están bien en ti. Porque les tengo que decir que todos tenemos áreas que no están bien en nosotros. Hay cosas que todos nosotros tenemos y tendremos que arreglar. Y la Biblia es la que saca a la luz todas estas cosas. Si no leemos la Biblia, no vamos a entender cómo piensa Dios, qué es lo que siente en los diferentes aspectos, y cómo vamos a poder arreglar cosas que nosotros mismos no podemos ni siquiera ver. Y bueno, finalmente, la vara del pastor es un instrumento de protección para sí mismo y para las ovejas. Entonces, estando ellos en el campo, cuando de repente se dan cuenta de que hay depredadores, hay lobos, hay animales que pueden lastimar a sus ovejas, lo que ellos hacen es empiezan a golpear árboles, empiezan a hacer ruido para poder ahuyentar a estos animales. Y está lista para ayudarnos en cualquier situación de peligro que tengan los enemigos, o sea, que pongan los enemigos de las ovejas. Nosotros definitivamente tenemos enemigos. En el aspecto espiritual tenemos enemigos que están siempre acechando a nuestras vidas, están tratando de llegar a nosotros. Y Dios, a través de su palabra, es la forma como puede ahuyentar a estos enemigos. ¿Se acuerdan de Jesús? Cuando Él está siendo tentado, ¿no? Él tiene aproximadamente 30 años y Él va a empezar
a llevar a cabo su ministerio para culminar en la cruz. Y entonces él se va al desierto 40 días y 40 noches y llega el diablo y lo empieza a tentar. Y lo empieza a tentar en los tres aspectos en los cuales el hombre puede ser tentado: cuerpo, alma y espíritu. Primero le dice: oye, ¿tienes hambre, Jesús? ¿Por qué no le dices estas piedras que se conviertan en pan? Y apela ahí a las necesidades físicas que Jesucristo tenía, igual que nosotros. Nos empieza a tentar el mundo, la vida, la sociedad, a tratar de satisfacer nuestros aspectos físicos. Y también el diablo va con Jesús y le dice: bueno, pues si eres el Hijo de Dios, aviéntate del templo, ¿no? Para que Dios te ayude. Dios, la misma Biblia dice que va a mandar a sus ángeles para que te guarden y te protejan. Ahí está apelando a su área espiritual, ¿no? A dudar de Dios. Y después le dice: bueno, vete, vámonos a una montaña y mira todo lo que es el mundo. Yo tengo control. Si tú me adoras, es para ti. ¿No? Y está hablando ahí del aspecto intelectual del hombre, del alma, de las ganas de poder, de la satisfacción que busca el hombre en este aspecto. ¿Y qué es lo que hace Jesús? ¿Cómo se defiende Jesús? ¿Se acuerdan? Con la Biblia. Y le dice: no, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto. Era la vara que estaba protegiendo a Jesucristo, la misma vara que nos va a proteger a nosotros. Si tú empiezas a memorizar la Biblia, ¿sabes qué va a pasar el día que venga una tentación o que venga una situación así que te haga explotar o algo así? ¿Sabes qué va a pasar? Te van a llegar a la mente los versículos que has estado memorizando. Y eso es lo que te va a ayudar a enfrentar la situación con la vara. Te va a proteger Dios con su palabra en las situaciones que tú estés viviendo. Entonces, para nosotros como creyentes, no existe nada más valioso que tener a nuestro alcance la palabra de Dios, ¿no? El mundo siempre nos va a exponer a tentaciones, a peligros. Y así como el pastor está siempre protegiendo a sus ovejas con la vara de los enemigos, de igual manera Dios quiere protegernos a nosotros. Y por eso Dios, cuando le dictó a Josué el libro de Josué, le dijo: a ver, Josué, escríbele: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que vas a meditar en él día y noche. Día y noche, siempre. Es importante que tú atesores la Biblia de tal manera que pueda ayudarte en los tiempos de cuando nuestros enemigos nos están acechando. Y finalmente llegamos al cayado. ¿Alguien sabe qué es el cayado de un pastor? Ajá, exactamente, es como el bastón, ¿no? La vara esta que es curva. Entonces dice David: bueno, tú tienes dos instrumentos, la vara, ya le entendimos, ya sabemos qué es la vara, y el cayado. El cayado que es la característica de los pastores, ¿no? Van cambiando con el campo con su cayado, ¿no? Y bueno, realmente este instrumento también es muy importante para el pastor, obviamente. La vara representa la autoridad, el poder, la disciplina, la defensa, y el cayado se refiere a todo lo que es la paciencia y el amor de Dios. El cayado es un símbolo del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno, es la parte de Dios que vive en el corazón de las personas que abren la puerta de su vida. Cuando tú invitas a Cristo a vivir a tu corazón, Dios dice: yo te voy a mandar mi espíritu, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, dice Ezequiel, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es Dios viviendo en el corazón humano. Este es el Espíritu Santo. Y la vara y el cayado están muy relacionados. La palabra de Dios y el Espíritu Santo están súper relacionados. Cuando el Espíritu Santo tiene control de tu vida, la palabra puede llegar a tu corazón. El Espíritu Santo es el que hace que la palabra produzca un impacto
¿no? Hay un versículo en Isaías en donde Dios explica perfectamente que la palabra de Dios sin el Espíritu Santo no se entiende. Ya dice el libro de Isaías, a ver si me acuerdo de él, me metí en un problema. Dice, y si se diere el libro, si tú le das el libro, creo que se los he comentado en otras ocasiones, al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer, ¿no? O sea, dice Dios, cuando tú le das la Biblia a alguien que no tiene el Espíritu de Dios y le dices, a ver, entiéndele, lee esto, él va a decir, no sé leer. Y Dios a continuación explica por qué es esto. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dios dice, ¿sabes qué? O sea, tú puedes leer toda la Biblia, pero si el Espíritu Santo no te alumbra, no te hace entender las enseñanzas, entonces no sirve de nada, es como cualquier otro buen libro. Pero la Biblia no es un buen libro. La Biblia es la palabra de Dios, es lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Entonces, ¿para qué sirve el cayado? El cayado juega un papel muy importante. El cayado acerca a las ovejas a una relación más íntima con el pastor, ¿no? Cuando cuando nacen los corderos, ¿no? Están recién nacidos, y lo que hace el pastor es con el cayado jalarlos para acercarlos a la mamá, porque si él los toca con sus manos, la oveja los rechaza por el olor humano. Entonces él con el cayado los acerca a la mamá, ¿no? También hace que el cayado, también para las ovejas ya más grandes, lo usa el pastor para jalarlas hacia sí, para examinarlas con su vara. Como el Espíritu Santo con la Biblia. Dios a través de su Espíritu nos acerca a nuestra relación con Dios, y a través de eso nos explica todas sus enseñanzas y todos sus principios. Entonces el trabajo del Espíritu Santo es unir al creyente con Jesucristo, unir al creyente con Dios. Y Jesús lo explicaba así en Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, Él los va a guiar a la verdad. Jesucristo en Juan 17 dice, mi palabra es verdad. Está hablando de la Biblia. El Espíritu Santo los va a guiar a la verdad de Dios, a que tú puedas entender la Biblia. Otro de los propósitos para los cuales el pastor usa el cayado es para guiar a las ovejas, ¿no? Cuando van todas las ovejas así caminando por el campo, él lo que hace es jalarlas o empujarlas, ¿no? Con el cayado es el instrumento a través del cual el pastor las guía por el camino correcto, y ejerce una pequeña presión en el costado de las ovejas para guiarlas. Y entonces la oveja de esta forma conoce la voluntad del pastor. Por eso Jesucristo decía que el Espíritu nos va a guiar a la voluntad del pastor. Y sabes, el cayado es muy importante para las ovejas. A la oveja le recuerda algo que es fundamental para ella. Le recuerda que le pertenece al pastor. Si la oveja va de repente y se distrae y va caminando quién sabe para dónde, el sentir la presión del cayado de su pastor le hace recordar que le pertenece a él, que están cuidando de él, que hay alguien que quiere guiarla por el camino correcto. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este es el Espíritu Santo. Él nos recuerda de quién somos, a quién le pertenecemos. Y regresamos al primer versículo de nuestro salmo. Jehová es mi pastor. Así empezó David diciendo, yo le pertenezco, yo tengo un dueño. Y el Espíritu Santo a mí me recuerda que yo tengo un dueño y que yo le pertenezco a alguien.
No hay mayor consuelo que saber que le pertenecemos a Dios y que cada uno somos el objeto de su cuidado y de su amor. Y esto nos tiene que llevar a conducir, muchachos, a que la vida cristiana no consiste en estar de acuerdo con ciertas doctrinas solamente o aceptar ciertas realidades, sino que la vida cristiana consiste en tener la experiencia de tener contacto con el pastor, con su cayado, con su guía. Él a través del Espíritu Santo nos va a asistir en cada decisión que nosotros tengamos que tomar. Todos estamos tomando decisiones. Tú tomaste decisiones en la mañana. Decidiste qué te ibas a poner, qué ibas a desayunar, a qué ibas a salir, a qué te ibas a levantar. ¿No? Y varios dijimos 5 minutos más, por favor. Es domingo, ¿no? Bueno, todos los días tomamos decisiones, ¿no? Y es importante que tomemos en cuenta a Dios para nuestras decisiones. ¿Sabes? Cuando tú caminas con Jesús, el Espíritu Santo no tendrá ningún problema para guiarte. Qué difícil es saber qué tengo que hacer, Dios. No sé qué tengo que hacer. ¿Sabes? Si tú caminas con Dios, es muy sencillo. Podrás detectar muy fácilmente cuál es la guía que Dios tiene para ti, ¿no? La cosa es caminar con Dios. No te concentres en ¿qué hago, Dios? ¿Qué hago? ¿Para acá o para acá? Concéntrate en buscarlo, en pasar tiempo con Él, en permitirle que Él vaya enseñándote cosas, vaya avivándose el Espíritu Santo dentro de ti. Y entonces lo demás se te va a dar por añadidura. La guía va a ser muy sencilla. Cuando Jesucristo describió al Espíritu Santo, usaba una palabra en griego que se dice paracleto, y se refería a un abogado consejero. En el tiempo de los romanos, este abogado era el que estaba con el cliente todo el tiempo, enseñándole qué es lo que tenía que hacer en su asunto judicial, ¿no? Entonces lo aconsejaba, lo guiaba, en cada momento estaba con él, siempre guiándolo a lo que pues él tenía que decir y tenía que hacer. Entonces Cristo dice que el Espíritu Santo es este abogado que nosotros tenemos, que está a cada momento junto con nosotros aconsejándonos. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que es también un consejero. Cada día necesitamos su guía y su consejo. Y sabes, es una tristeza que muchas vidas cristianas están muy, muy alejadas de esto que estamos escuchando el día de hoy, ¿no? En donde a Dios no lo vemos como nuestro pastor y nuestra guía. Estamos lejos del cayado, claro, queriendo que nos vaya bien, queriendo que Dios nos bendiga y nos ayude, pero lejos del pastor, no tratando de buscar su guía. Todos nos vamos desviando de vez en cuando, pero debemos de ser lo suficientemente sensibles para que al tocar nuestro cuerpo este cayado podamos regresar al camino, y ahí vamos a encontrar la seguridad y la paz que todos estamos buscando, ¿no? Entonces no nos concentremos en resolver nuestros problemas, concentrémonos en avivar nuestro corazón y, como yo les decía, sentarnos en el sillón de Dios a ver cómo le va a hacer para resolver todo lo que estamos viviendo. Y vas a ver, dice la Biblia en varios versículos, que todo va a salir bien, que todo va a prosperar, que la solución ya está dada. Entonces no dejemos de maravillarnos con lo que Dios puede hacer a través de su guía y de su cuidado, con la vara y con el cayado. Aprendimos ya que los valles son estas situaciones que hoy estamos viviendo y que vamos a vivir. Siempre habrá valles, siempre habrá valles. Recordemos que estamos hablando del ciclo anual de las ovejas, pero este es un ciclo que para nosotros se extiende para toda la vida y está caracterizado por valles. Tú decides hasta qué altura llegas, y la verdad, el límite es el cielo. Podemos llegar hasta donde no nos podemos imaginar. Entonces, bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Vamos a continuar la semana que entra con ¿qué sigue? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. ¿A qué se referirá? Vayan pensando. A ver, ¿a qué se referirá? Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza
con aceite. ¿Sale? Y si pueden, apréndanse este salmo. De verdad que yo fue de las primeras recomendaciones que me dieron cuando me convertí, aprenderme el Salmo 23. Y después de irlo entendiendo un poquito más, ¿verdad? Puede ser una super bendición para nosotros, ¿no? Pues ahí se los recomiendo si tienen chance. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿tengan alguna pregunta o alguna duda? ¿No? Muy bien. Bueno, no, que si nos